Pues muy buenos días, profesora. Muchísimas gracias por Muy acceder bien. el día de hoy a este programa. El programa se llama El Chiricuazo. Y bueno, básicamente le haremos una serie de preguntas, pero antes que nada queremos darle muchas gracias aquí a la profesora Adina por acceder. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y se ha desarrollado como guionista, productora de cine, productora de televisión. Ha estado involucrada en varios canales importantes justamente aquí de México y muchas casas productoras. También estudió cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica del Centro de Cultura de las Artes y se ha especializado en producción multimedia. Justamente en la entrevista nos queremos enfocar en un punto importante de esta presentación y es en la característica de producción. Más que nada queremos indagar un poco en su conocimiento, ¿no? Que nos comparta cuál ha sido su perspectiva, lo que ha aprendido, lo que ha estudiado en tanto a producción de cine. Por lo mismo, me encantaría empezar con una pregunta un tanto sencilla, y es ¿cuáles son las cualidades que requiere un productor? Eh, Casi siempre tenemos que ser personas organizadas, casi siempre, y hay productores que no lo son, curiosamente, pero colapsan mucho sus producciones. Entonces, un productor antes que nada tiene que ser una persona muy, 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 muy organizada. Tienen que ser personas muy puntuales. Eso también es una característica mucho del gremio, porque pues si tú llegas tarde a un llamado, sabes que eso te cuesta mucho, mucho dinero. Entonces, también es una cualidad que se aprecia, se agradece y se incentiva muchísimo. Se necesita pues liderazgo, sin lugar a dudas es un puesto ejecutivo, es un puesto que te implica tener a muchas personas en el set en donde tú tienes que asumir tu puesto de liderazgo. Si no lo tienes, entonces también las producciones se colapsan muchísimo. Si hay productores que son un poco tibios o que titubean o que no toman decisiones rápido, que no son muy asertivos, genera muchísimos conflictos y bueno, eso finalmente el producto lo va a padecer, ¿no? Son personas también muy responsables que pues al mismo tiempo cuando estás agarrando un don de líder, pues tienes que ser también el ejemplo a seguir y para ser el ejemplo, pues primero te tiene que quedar muy claro de qué tienes que hacer tú, qué tienen que hacer los demás, saber pedir las cosas para que se entregue el producto pues de la mejor manera posible. Esas yo creo que serían las cualidades más claras que yo veo en el perfil del productor. Justamente hablando de el sentido de la responsabilidad que en este caso tiene un productor, puede darse el caso de que una misma persona esté acá, o sea, tenga más de un cargo, como por ejemplo director, guionista, productor, todo al mismo tiempo. Sí, sí se puede, es frecuente, de hecho no es frecuente, pero bueno, más o menos, yo diría que la mitad y la mitad, pero tiene sus contras. Yo lo que he notado por lo menos, por ejemplo, en mi caso, yo siempre juego con dos papeles. A mí no me gusta la dirección, pero a mí me gusta mucho producción y me gusta guión. Entonces he fungido como escritora, como guionista y como productora y eso no me ha afectado para nada. De hecho, al contrario, creo que esa fusión de esos dos roles en particular son un exitazo porque tú como escritor tienes muy claro qué es lo que necesita tu guión para producirlo. Tú mejor que nadie. Entonces, de hecho, hasta garantizas que lo que tenías en tu cabeza realmente se convierta en lo que, pues, en lo que tú habías planeado. Cuando tú como guionista sueltas el libreto, pues ya es sujeto a interpretación de todos. Entonces, esa mancuerna en particular yo creo que sí es muy sólida, es efectiva y es funcional. Donde he notado que hay más esa dupla es cuando haces de director y productor. A mi juicio, eso sí es un error. Yo lo he visto, incluso hasta lo he padecido. Las personas que quieren dirigir y quieren producir al mismo tiempo van a descuidar una o la otra. Esas dos funciones yo creo que sí tienen que estar separadas porque muy, muy, muy frecuentemente vas a descuidar una, no vas a poder con los dos frentes, porque un productor tiene que ir en avanzada siempre y el director tiene que estar en el día a día en el set. Entonces, un productor de repente puede salirse un poquito del set, adelantar y seguir. Entonces, los que son productores, directores, casi siempre terminan solamente dirigiendo y la producción la abandonan. Entonces se la dejan a otras personas a cargo porque ellos no pueden, se colapsan. Entonces, en mi experiencia, esa fusión no es tan funcional. Y en otros puestos que son más medios, pues es difícil porque, pues no, o sea, casi siempre vas a, algunos directores, a veces
o productores le quieran entrar a la cámara, eso también es frecuente, que sean cinefotógrafos también, pero también pierdes mucha objetividad. Entonces, a mi juicio, casi no es recomendable que los roles se tengan que compartir de esa manera porque puede ser un poco peligroso para la producción. Ok, entonces un punto muy interesante que mencionó es que un productor está viendo hasta cierto punto a futuro, ¿no? Se está encargando de la producción al fin y al cabo. Dentro de esa producción, ¿cuáles son los problemas más comunes con los que se puede encontrar? Nunca una producción va a ser igual a otra, eso sí hay que partir de eso. Casi cada producción es completamente única y le van a pasar cosas raras y únicas. Es muy difícil estandarizarlo. Pero yo creo que de las cosas que sí, la mayoría de los productores vamos a coincidir que son de las más peligrosas, es así para que veas, es peligrosa para una producción, es cuando un actor o conductor que está a cuadro y está en continuidad se enferma, te hace un berrinche y se va, o se muere, o algo le pasa. O sea, como que a los que no les puede pasar absolutamente nada son a los que salen a cuadro y están en continuidad. Si ya se, o sea, si algo le pasa a tu actor o a tu conductor después del rodaje, pero ya terminaste, suena gachísimo y suena así como muy, pues así como un poco frío, pero pues ya te vale gorro. O sea, pero si lo tienes en continuidad, se te cae el mundo. O, por ejemplo, si tienes un conductor que es muy querido, que ya es muy empático con la audiencia, si se te va, si se te muere, si se te enferma, pues también te puede generar bajones en los ratings. O sea, sí es delicado. También otra bronca, y esa sí es una bronca fuerte, yo creo que los actores en primer lugar y en segundo lugar, que no esté bien negociada una locación, eso es muy peligroso. Las locaciones y los actores en realidad son los pilares de la producción y sobre esos incluso estructuras tu plan de rodaje. Entonces, si no tienes bien bileada tu locación y de repente llega el dueño y te dice, oye, ¿sabes que no puedes filmar acá porque no lo negociaste conmigo? O sabes que nada, puedes grabar de tal hora a tal hora y de repente te pasas de tiempo o algo le pasa a la locación, como te digo, a mí me tocó ya un incendio, pues ahí se te vuelve también un relajo. O sea, una locación y los actores yo creo que es lo más delicado y de ahí en fuera pues cualquier accidente que pueda ocurrir adentro del club. Ok, entonces con esa idea de que los actores resultan fundamentales para las tramas, ¿no? Al fin y al cabo dependen demasiado de cómo vaya surgiendo. Hablando un poco más de el actor como tal, ¿qué es lo que un actor necesita para ser la persona indicada para un papel? Yo creo que un buen actor es un actor profesional, que no tiene por qué cambiar los diálogos a no ser que el director se los pida. Sí se vale improvisar porque también le meten un poquito de su cosecha, hay momentos, pero hay que saber en qué momento estás metiendo la intensidad y en qué momento le estás dando en la torre a la historia simplemente para sacar adelante tu ego a relucir en una película. Entonces yo creo que es importante como dejar claro cuál es el punto en que ya tu ego se te fue de control y eso le pasa mucho a los actores. Entonces un buen actor es un actor profesional, un actor que llega rápido a su llamado, un actor que no está fumando, que no está tomando, que no se está drogando, que no está haciendo berrinche, es decir, profesional. Yo con los mejores actores con los que trabajé, los que me dejaron mejor sabor de boca y los que dejaron mejor las escenas, son los más profesionales, los que se toman en serio su trabajo. Ok, justamente hablando de, me llamó mucho la atención, por ejemplo, este caso, ¿no? De que no se atrevieron a cambiar, en este caso, al actor, ¿no? A hacer que cambie la línea. Regresando a la idea de producción, ¿qué tanto un productor puede decidir que un actor se quede con el papel o no? En el caso del cine, efectivamente el director es el rey. Entonces se tiene que negociar a veces con el director, sí, pero la decisión del productor es la que se tiene que respetar. O sea, sí puede ser que algún director te haga berrinche y te diga, oye, ¿sabes qué? Quiero a Arcelia Ramírez, ahorita que está tan de moda Arcelia y que yo trabajé con ella, que fue una pesadilla espantosa, ¿no? No, sabes que yo quiero trabajar con Arcelia porque el director así lo quiere, porque así se le antoja, porque cree que el papel, lo que quieras, ¿no? Pero si el productor dice, sabes que yo no voy a trabajar con Arcelia porque me llega el llamado a las 2 de la tarde, porque me llega y me hace berrinche, porque no quiero trabajar con ella, tú tienes toda el peso contractual de decir no quiero y te tienes que imponer ahí sí al director y decirle no vamos con este actor. Si el director se hace berrinche y siquiera fuerza a ese actor y no sé qué se negocia, ok, sí, pero, o sea, pongámosles candados, sí, pero, o sea, sí se puede hacer, sí se hace,
pero en realidad el productor es el que decide, incluso al director. O sea, si un productor no tiene la capacidad contractual de poder correr a cualquier director a la hora que sea, pues entonces ahí el productor está mal. Ok, entonces hablamos de que al final el productor es el que contrata. Me agradó la idea de que es el que está a cargo de ese sentido. Pero hay un punto interesante y es porque para todo eso él necesita un presupuesto. ¿De dónde surge ese presupuesto? Si es de cine, mira, en México el 80-90% de las producciones van a sacar recursos de los fondos que vienen del INCINE. Hay, bueno, en mis tiempos, ahora sí que en mis tiempos, ahorita cambiaron un poquito el nombre, no me acuerdo cómo quedó, pero es lo mismo, ¿no? Había 3 fondos, que era Fidecine, Eficine y Foprocine, ¿sale? Esos son los 3 fondos que da el IMCINE a producciones nacionales. Aproximadamente el 90% de las películas en México se producen con ese financiamiento. ¿Por qué? Porque en México no tenemos una industria muy nutrida y muy desarrollada como en Estados Unidos, en donde tú puedas conseguir dinero de otro tipo de fuentes. Sí puedes agarrar un poquito de lana, por ejemplo, product placement, si vas a meter, se le llama también producto integrado, si vas a meter spots dentro de tu película en donde de repente, estés hablando por teléfono y se vea el logotipo acá, ¿no? Eso es un product placement. Esos espacios publicitarios también te ayudan a sacar adelante el presupuesto, pero según la técnica y según mi experiencia, ese tipo de recursos a lo mucho, y si te vas súper rayadísimo, súper bien, te va a dar solamente el 30% del presupuesto de una película y el otro 70% de donde lo sacas. Entonces, cuando hacemos presupuestos en cine, tenemos que sacar presupuesto de diferentes fuentes. El principal, la fuente pesada, es el INCINE a través de todos estos fondos en los que tú tienes que concursar para que tu proyecto gane. La otra forma es cuando tú haces coproducciones internacionales, ¿no? Es decir, que tú vas a trabajar para otras producciones de otros países con otros recursos, así se hace. Sí he llegado a estar en producciones que tienen dinero, recursos así de empresarios que dicen, ¿sabes qué? Quiero hacer mi película y te doy dinero y tú la haces, pero son películas de bajo presupuesto en general, que no se sienten tan profesionales, son películas más del estilo de los Almada, para que me expliquen, ¿no? Porque pues son películas que te cuestan 700,000 pesos, 800,000 pesos, ¿qué es lo que puede pagar realmente un empresario para hacer un capricho, ¿no? 1 millón, 2 millones, o sea, pero una película en México así fregada, X, así promedio, pues está de los 23, 25 millones para arriba. Entonces, pues, ¿de dónde vas a sacar esos 23 millones si no los sacas del erario público? Es muy difícil. En México, yo diría que básicamente se produce con dinero del Estado, que vienen los impuestos de los mexicanos y que se baja el recurso a través de concursos del Instituto Mexicano de Cinematografía en un gran porcentaje. Ok, bueno, aquí vamos a regresar un poco a lo que hablábamos antes y enfocándonos a una parte interesante del cine. Y es que algo muy típico que vemos bastantes veces, que se ha dicho mucho, es el blanco rico y el moreno pobre, ¿no? Por mencionarlo de alguna manera. Y un sinfín de más estereotipos. ¿Por qué surgen estos estereotipos? ¿Cuál es el motivo de que existan en el cine? Cuando quieres romper con estereotipos y que te atreves a hacerlo, a veces el público no te lo agradece. El público te castiga. Ujú. Ese es el problema. O sea, el problema no solamente es que uno diga, ay, sí, voy a ser súper innovador, voy a cambiar los estereotipos, ya no va a ser así, ya no va a ser asado. Lo cambio así brutalmente y de repente cuando ves la reacción de la audiencia, pues te arriesgaste y le diste la torre al producto porque no lo ve la gente, no lo consume, te generan un rechazo tremendo. Vamos a pensar, como que te tienes que trepar en el tren. Ahorita ya estamos en ese momento. Ahorita, por ejemplo, Netflix, que está produciendo también cine y que está haciendo películas con calidad extremadamente buenas al grado que ya están llegando incluso a ganar, como pasó con el caso de la película de Cuarón, que ganan además un Oscar. O sea, ya son películas que ya no están pensando solamente en hacerse televisión, sino que ya son parte de la industria cinematográfica de alto nivel en Estados Unidos. Bueno, ahí
Netflix tiene una onda que es, que tienen que haber gays, tiene que haber negros, tiene que ser todo así súper inclusivo, pero lo hacen de forma artificiosa. Es decir, lo que le dan en la torre es la verosimilitud a veces de las series o de las películas. Entonces, sí se tiene que arriesgar uno de repente a romper los estereotipos, porque pues sí, o sea, yo he pugnado muchísimas veces en muchos proyectos por romper con los estereotipos, pero la misma audiencia no te lo acepta tan fácil, y si te lo acepta la audiencia es porque ya es trending topic, porque ya está, o sea, ya es el mainstream, pues. Pero si tú vas en contra del mainstream, entonces ahí sí te vas a topar con pared y se convierte a lo mejor en un proyecto de un público muy reducido o un público muy de nicho que no se va a ir a las grandes audiencias. Yo diría que el problema es que el mainstream se va con las grandes audiencias. El mainstream es el que te establece los estereotipos. Si quieres romper con los estereotipos, tendrás que asumir que te vas a ir a un proyecto de nicho o a un proyecto que a lo mejor sea muy de vanguardia y no necesariamente ese producto va a ser para muchas masas, ¿no? Claro, como usted lo menciona, me parece que en alguna clase hizo la mención de la idea errónea de incluir a afroamericanos en una época vikinga, ¿no? Que poco o nada tiene que ver, solamente pues, como usted lo dice, para unirse a un tren que de alguna manera tiene satisfecho a las masas. Exacto. Y ya para ir finalizando, me gustaría que nos comentase qué es lo que usted considera que le falta al cine aquí en México en la actualidad. Mm. Yo creo que lo que le falta más al cine mexicano es lo que le falta a México en sí, que es dejar a un lado la corrupción. O sea, por desgracia, ya son productores muy amañados, muy coludidos, muy amigos de los que sueltan los recursos, de los que toman las decisiones de para dónde van los recursos. Esas personas no se arriesgan, se van con los productores ya probados y comprobadísimos, pero durante décadas. Entonces no dejan a las nuevas generaciones penetrar tan fácil. Sí es una lucha bastante complicada. Entonces yo creo que el primer error es que el presupuesto dependa solamente del INCINE. El segundo error del cine mexicano es que la corrupción ha hecho que esos recursos que vienen del INCINE sean para unas personas que son las de siempre, las mismas, que no hay un poco de variedad en las tramas, que eso es también otro problemón tremendo, que nos estamos yendo muchísimo, pero muchísimo a comedias, a cosas que son muy complacientes con las audiencias, o de plano a películas que ya se van mucho al cine de arte, pero que tampoco empatizan con las grandes audiencias de México, sino empatizan con Cannes. Entonces, también siento, y ese es un error muy fuerte del cine en México, que no sabemos quién es nuestro público, ni nos interesa a los productores que están ahorita trabajando comunicarse con la audiencia mexicana, pese a que de ahí salen los recursos para hacer. Uh-huh. Entonces, pues no les das películas a los mexicanos, sino das películas, sí para los mexicanos, pero así como Nosotros los Nobles, como ese tipo de películas muy complacientes, que no tienen una propuesta cinematográfica, un discurso claro, que están más cerca del mundo de la televisión que del mundo del cine. Y por otra parte, pues el sectarismo, ¿no? Yo siento que esos son como que los dos momentos más terribles que tenemos en México. Y bueno, pues ya de ahí, o sea, no hay forma de competir contra Estados Unidos, no hay forma de competir contra el mainstream hollywoodense. Entonces, el otro error mexicano, y eso yo ya no lo vería en el lado de la producción, sino lo vería en el lado de la exhibición, es ese. O sea, ok, ya tengo mi película y quién la va a ver, dónde la va a ver, si cuando uno se pone a negociar con Cinépolis o Cinemex es muy complicado que te vayan a dar el soporte de exhibirte de la mejor manera posible para las audiencias mexicanas. Entonces, de repente, a mí me tocó estar negociando con Cinemex y decirte, oye, Cinemex, tengo esta película, ¿qué días me ofreces? ¿A qué hora me ofreces para que estemos pues, por lo menos una semana en Theatrical, ¿no? En cartelera. Y lo que te dice Cinemex es, a ver, espérame porque tengo Avengers, el regreso, tengo Avengers en 3D, tengo Avengers en no sé qué. Ay, tengo demasiado Avengers. Entonces, pues sí, te puedo dar un huequito en mis salas, va a ser el lunes a las 7 de la mañana. Uh-huh.
Entonces, pues, o sea, te dan unos horarios que literal, o sea, te lo estoy exagerando un poquito, pero un poquito. O sea, de repente te dan días y te dan horarios en donde ellos saben de antemano que las audiencias se van a ir a la gringa, ¿no? Se van a ir a la producción en la que tú no puedes competir porque son las producciones a las que van la mayoría y los jóvenes se van a ese tipo de producciones. Entonces, pues no te ven por eso también, ¿no? Entonces yo creo que la otra bronca del cine mexicano es que definitivamente no te están dando el espacio en las salas, que eso se ha pugnado y tenemos a un Víctor Ugalde que es un tipazo, que ha luchado muchísimos años, yo diría muchísimas décadas, contra Cinemex, contra Cinépolis, contra este tipo de exhibidoras, en donde pues se le da preferencia al mainstream gringo sobre México, cuando la taquilla mexicana es la segunda o tercera taquilla más importante en el mundo, además. Ujú. Entonces, pues ahí yo creo que está también el error de no darle espacio de forma legal a las películas mexicanas, en donde, como le hacen los franceses, obligan a los exhibidores a poner una cuota mucho más alta de películas nacionales sobre el mainstream, ¿no? Entonces podríamos decir que al cine le pasa lo mismo que a diferentes artes o deportes, y es que pues realmente tenemos potencial, ¿no? Y talento, pero como que no hay tanta posibilidad frente a todas las cosas que usted acaba de mencionar. Sí, sí la hay, y bueno, ahí tenemos a los tres compadres, como les llaman, ¿no? Sí lo hay, el problema es, creo que es lo más triste de la situación, el problema es que parecería ser que puedes hacer como lo hizo Del Toro, ¿no? Del Toro lo hizo bien, Del Toro la verdad yo lo admiro mucho, porque dijo este güey, ¿sabes qué? Me gusta el cine de ficción, tipo ciencia ficción, me gusta el cine así asado, o sea, el cine friki, ¿no? Voy a hacer una película friki con un actor estadounidense, hace una joya de película y con eso se estrena este director. Pero eso lo que logró fue poner reflectores de Estados Unidos en el talento de Del Toro. Entonces, lo que creo que se puede hacer en México, que es lo que le digo a todos mis alumnos, es producir algo de mucha calidad que funcione muy bien y hacerla a la Yalitza Aparicio, ¿no? O sea, le digo yo el Yalitzazo, ¿no? O sea, que de repente te catapulta eso de manera internacional y entonces ya tienes oportunidades de otro nivel. El problema de quedarse solamente produciendo en México es que pues sí tienes que estar luchando por conseguir financiamientos y para levantar una película en México pues te tardas un aproximado de 3 a 5 años para levantar una. ¿Y de qué vives mientras? Ujú. He ahí el detalle. Bueno, profesora Dina, con eso concluimos la entrevista. Una vez más, muchísimas gracias por haber accedido. Y pues eso sería todo por el chiricuazo del día de hoy. Pues qué bien, felicidades al chiricuazo. Que siga adelante.